¿Acá? Sí, primero gracias, ¿no? Am, Estoy contento porque estoy regresando nuevamente a B-Sides. Eduardo sabe lo que a mí me gusta B-Sides, ¿no? O sea, me encanta y me encanta ver que haya mucha gente interesada en seguridad. Hoy me va a acompañar Ana. Ana trabaja con nosotros en Centauri Technologies. Ana es de mucho más joven, como ustedes saben, que yo. Por eso quería montarle en el tema del cloud, básicamente. Quiero que ella les introduzca un poco en este mundo de cloud y vamos a hablar de algunas cosas, yo le digo paradigmas, que uno asume en la nube. Vamos a hablar un poco de filtración de datos, cómo protege la nube, ciertamente, y una técnica que se utilizaba mucho por nosotros que nos dedicamos a la seguridad ofensiva, que era viviendo de el campo, living off the land. Básicamente consistía en que utilizábamos los mismos recursos que tiene un administrador, como PSSEC. Si te encuentras un FTP por ahí dando vueltas, no bajas un malware, ¿no? Sino que vas a utilizar lo mismo para filtrar datos. Ese concepto lo estamos trayendo también a que eso ocurre en la nube. Así que es un poco, por eso se llama living off the cloud. No bajar malware, sino utilizar los mismos recursos que se supone que uno tiene a disposición para hacer filtraciones y hacer algún tipo de seguridad ofensiva. Eso es lo que vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Y les dejo a Ana inicialmente y vamos a ver si nos da tiempo para preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que yo les voy a hablar es conceptos básicos realmente de la nube para poder darle un pequeño background a lo que vamos a hablar. Entonces, empezamos con ¿qué es la nube? Cuando nosotros hablamos de la nube, o la primera vez que supimos de la nube, escuchamos de la nube, voy a subir estos archivos a la nube. Nadie realmente piensa, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué hay allí? Eso a donde yo estoy subiendo los archivos, ¿qué tiene? ¿No? Entonces, hablamos de que la nube es nada más y nada menos que una red global de servidores, ¿no? No es una cosa mágica que existe en el aire, como las nubes del cielo, ¿no? Son unos servidores, una red de servidores globales que están funcionando en Internet y que están conectados de manera que brindan servicios de redes, de base de datos, distintos servicios que nos sirven a nosotros en nuestras organizaciones, de manera personal, etcétera, ¿no? Entonces, estos servicios de nube los ofrecen distintos proveedores. ¿Cuáles son estos proveedores? Bueno, tenemos a Azure de Microsoft, tenemos a AWS, tenemos a Google Cloud, tenemos Oracle, tenemos IBM, etcétera, ¿no? Y estos proveedores brindan distintos servicios. ¿Ya? Como nosotros vemos acá, tenemos distintas capas que nos van a ofrecer servicios distintos. Tenemos el IaaS, que es Infrastructure as a Service, que no es más que los servicios de infraestructura, de servidores. ¿Ya? Nosotros mismos podemos entonces desde abajo configurar nuestros servidores para ir implementando nuestras aplicaciones y haciendo nuestros desarrollos, etcétera, y tenemos distintos servicios de infraestructura. Sin embargo, nosotros no nos encargamos de un servidor físico, ¿no? De eso se encarga el proveedor. Y tenemos luego entonces los SDAAS, que son los Storage as a Service, que son servicios de almacenamiento, ¿ya? Tenemos también los PaaS, que son los Platform as a Service, que son plataformas como servicio. Eso significa que ellos nos brindan toda la capa de abajo de los servidores y nosotros lo único que nos encargamos es desarrollar nuestras aplicaciones. Igualmente tenemos los DaaS, que son Desktop as a Service, tenemos los FaaS, que son Function as a Service, que son funciones como servicio, y tenemos los SaaS, que son Software as a Service, que ya sería entonces la capa en la que no tenemos que administrar absolutamente nada, ¿no? Como un Office que está en la nube, aplicaciones que están en la nube, nosotros no tenemos que encargarnos ni del almacenamiento, ni de la infraestructura, ni tenemos que encargarnos de nada, solamente de la aplicación, de utilizarla, y ellos van a manejar
El proveedor va a manejar todas las capas de abajo. ¿Y por qué les mencionamos todo esto, no? Cuando nosotros pensamos en migrar a la nube, nuestro pensamiento es, yo solamente tengo que subir las cosas a la nube y ya está todo. La nube es súper segura, ¿no? Yo no necesito preocuparme ni de los backups, eso se hace automáticamente. Pero yo no estoy pensando qué hay abajo. Yo no estoy pensando en seguridad. ¿Pero y por qué? Por eso mismo, los proveedores crean unas tablas de responsabilidades, ¿ya? Por eso Azure, por eso AWS tienen una serie de listas de cosas que nosotros somos responsables. Ellos son responsables de parchar el hardware en la capa de IIS, de IaaS. Ellos son responsables en la capa de SaaS de encargarse de todos los parches debajo de la aplicación que está corriendo. Ellos son encargados de distintas cosas dependiendo del tipo de servicio. Sin embargo, nosotros también tenemos la responsabilidad en esos servicios de ciertas cosas. Pero ¿por qué no nosotros pensamos en eso? ¿Sí? Nosotros, como distintas generaciones, ¿ya? La generación de los baby boomers, ellos apenas estaban comenzando a salir las tecnologías. Entonces, estas personas en la actualidad no están muy familiarizados con la tecnología. Tenemos la generación X, que ya entonces son las personas que comienzan a utilizar los fax, las impresoras, para ese tiempo, ¿no? Y tenemos la generación Y, que son básicamente los que ahorita mismo somos administradores o son administradores de la nube. Ya somos los que estamos en esa edad de estar administrando la nube. Y tenemos la generación Z, que ellos son nativos digitales. Porque ¿qué es un nativo digital? Ellos son los que están desde chiquitos tratando con la tecnología, tratando con las tablets, con las computadoras. Ellos tienen más conciencia de la tecnología, no como nosotros, que estamos pensando que acá nosotros estamos pensando que vamos a hacer una migración a la nube y todo va a estar bien. ¿Ya? Entonces, aquí les dejo a Hubert, que les va a explicar un poquito más de esto que queremos traer el día de hoy. Si la pregunta es si estoy en los baby boomers, no, todavía no. Sí. Tampoco soy millennial, así que... Pero quería traerles un concepto. Generalmente nosotros, que éramos administradores de las plataformas, casi que nos preocupábamos de solamente cubrir una puerta, que era el tema de, tengo que no me exploten el servidor y tengo básicamente esa puerta cubierta. ¿Qué ocurre con el tema de una plataforma en nube? Como que uno le hubieran construido una casa, tienes la misma puerta, pero te pusieron 7 ventanas y a alguien se le ocurrió dejar las ventanas abiertas, pero nadie te dijo. Entonces uno se concentra solamente en estar vigilando la puerta que tradicionalmente siempre ha vigilado. Entonces lo que pensaba era, bueno, eso es como tener una gran VMware en la nube, la monto y solo es tener un servidor. Pero cuando uno ve estas plataformas, ustedes se van a dar cuenta, y esto pasa para AWS, GCP, ustedes lo nombran y lo van a tener. Tienen un montón de servicios que uno no les presta atención. Y hay un montón de servicios por donde uno se le puede meter. Aproximadamente pueden tener como 154 combinaciones de cosas que pueden pasar allá adentro. Si uno no se organiza bien, básicamente tiene potencialmente un montón de lugares por donde se le puede meter y uno solo está pensando en que tenía que fortalecer el servidor, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Y esto es, me encantó el tema del MyMan de AWS. Estos son técnicas que se utilizan para meterse en el sistema. Si alguien los va a atacar, y son bastante organizados, van a utilizar este conjunto de técnicas. Es decir, bueno, si yo quisiera escalar privilegios, por ejemplo, voy a intentar hacerlo por algo que se llama, por ejemplo, AWS Lambda. Y para los que están y son nativos digitales, van a decir, ese es un serverless, ¿no? Pero yo no conozco ninguna solución que no corra un servidor por debajo. Por lo menos hasta donde sé, todavía sigue corriendo un servidor por debajo. Así que ese serverless que tanto nos mencionan,
tiene que tener una capa de algo por debajo, ¿cierto? Lo cierto es que tiene una máquina Linux corriendo por debajo, que es un read-only, solo corre, pero tienes una carpeta donde puedes escribir. Y para los viejos que están en esto, saben que donde tú puedes escribir hay la posibilidad de morir, ciertamente. Sí. Uno dice, bueno, si yo puedo escribir, posiblemente puedo hacer un shell, tal cual. Y lo cierto es que uno puede hacer eso en esas funciones. Solo que si uno no comenzó como, y este es palo para nosotros que estamos más antiguos, cuando uno le dice a alguien que ha estado trabajando en esto, tiene que estudiar, por ejemplo, AWS Practitioner, él dice, yo estoy por encima de eso. Yo ya llevo 14 o 15.000 años estudiando Linux y yo no tengo que meterme a hacer eso. Ese es el primer error que uno comete, porque son dos infraestructuras completamente distintas. Se van a notar que uno dice, no me preocupo en el server REST porque mi proveedor cuida todo eso. Pero ¿qué tal si yo les digo que cuando uno tiene una función AWS y uno dice, bueno, voy a actualizar la función de ese AWS, ese lambda que tienen allá arriba, pero para que las líneas finales incluyan también que me den un share reverso a mí? ¿Dónde lo buscan? Y uno dice, no tienen acceso a mi servidor porque se supone que eso no tiene un servidor por debajo. Pero cuando uno ve el file system de ese servidor, uno se comienza a encontrar como tokens, gente que es básicamente configurado eso muy mal, de muy mala manera. Y uno dice, ¿qué sucede cuando yo tengo esos tokens de mi lado? Pueden pasar cosas muy feas, cosas como robar datos. Y ahorita vamos a dar un ejemplo. Nosotros hemos categorizado como, le llamamos como 35 formas de robar datos de la nube. Y son sencillos. La misma técnica que uno hace como LOL, es el de, yo sé, y el atacante también sabe, que dice, si yo bajo un malware y lo mando, seguro me van a agarrar. Pero ¿qué sucede si yo agarro un sistema que hace réplica, un RDS, un snapshot? Y le digo, yo quiero que hagas ese snapshot ahora en mi infraestructura, que es mía, ¿sí? Y yo necesito ver si un defender me va a agarrar. Posiblemente no, porque decir, ese es un backup que estoy haciendo a China, pero bueno, es un backup a China. ¿Sí? Y no he bajado ningún tipo de malware dentro de la máquina. Así que de esto viene esto que está aquí. Un tema es el misconception de que uno no puede tratar la nube como trataba los servicios en premisa. Es el principal error que uno comete. Uno tiene que hacer como que fuera un silo y comenzar a tratar esos servicios de la nube como se deben tratar. Tienes que aprender, igual como a nosotros nos tocaba en su momento aprender la formación del sistema operativo. Eso de que por qué explotan Assembler, por qué muchas veces uno revienta un sistema y la gente no sabe por qué. Porque antes tenías que estudiar desde la composición del sistema operativo. Pero en algún momento uno se volvió muy dependiente y confiado de que todo era seguro. Lo mismo está pasando en la nube. O sea, uno tiene que comenzar desde las bases y se van formando. Es como el mejor consejo que le puedo decir. Olvídense de lo que piensan que saben, comiencen a estudiar nube en serio. ¿Sí? Y uno tiene que comenzar de esta forma, desde acá. Ok, la comunidad de ciberdelincuentes. Creo que pusimos una gráfica por aquí, que era esto que está aquí, es el viviendo, esto era lo anterior. Cuando uno caía en un sistema y se estaba haciendo ejercicio red teaming, a uno no se le ocurría bajar un malware porque sabía que el antivirus de una vez te iba a agarrar. ¿Sí? Y los grupos APT, que son estos adversarios, hacen lo mismo. Ellos saben que ustedes tienen herramientas o controles de seguridad y no se les va a ocurrir bajar nada maligno, al menos que sepa que ninguno de los instrumentos que ustedes tienen lo ve. ¿Sí? Es regla 101. Así que no piensen que ese atacante es descuidado, que baje el malware y ahí estás. Si lo hizo, es para despistarlo mientras se está robando otra cosa. Ahora vamos a hablar un poquito de nube. Esto es phishing al estilo nube. A ver, ¿quiénes saben qué es un stack en AWS? Un stack set. Déjenme contarles qué es un stack set en AWS. Uno, a nivel de un archivito XML, puede configurar qué privilegios quiere que te otorgue un administrador. ¿Cuál es el principal control que uno tiene cuando está en AWS? El segundo factor de autenticación. ¿Sí? ¿Cómo yo convenzo a ese administrador que me dé acceso para que yo me pueda saltar ese segundo factor de autenticación? Básicamente quiero convencerlo que haga clic aquí, en este launch tag, que puede ser cualquier botón, y quiero que me dé este privilegio que está aquí que se llama assume role.
Cuando él me da ese privilegio, que solamente es hacer clic, si ustedes están logueados, yo puedo cambiar políticas. Cuando puedo cambiar políticas, ustedes están en un problema pero serio y caminando por la delgada línea del despido. Porque me acaban de dar acceso al sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? Y puede ser cualquier imagen que anda por ahí. Incluso puedo brindar un servicio que dice, voy a hacer un assessment de seguridad, que a todo el mundo le encanta la palabra assessment de seguridad. Y hace clic, y gratuito. ¿Sí? Empresa reconocida, gratuito, y ahí van los datos. Y no solamente pasa en AWS, lo mismo puede pasar en GCP, Microsoft Azure, ahí la misma técnica, es la especie, el equivalente a un phishing en su infraestructura. Solamente que ahora estamos haciéndolo y lo construyes en un archivo, así que le pones punto template y listo. No hay ciencia de cohetes ahí, ¿no? ¿Sí? Vamos para acá. Segundo factor de autenticación. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un caso real. Vamos para allá. AWS. Puedes ponerlo aquí. Alguien se metió desde Indonesia. Ustedes tenían configurado su IAM y tenían segundo factor de autenticación, pero resulta que el tipo se metió de todas formas. Surgen preguntas. ¿Cómo estaba dentro de mi sistema? Por lo menos eso a mí se me ocurre, ¿no? Si yo tenía el segundo factor seguro, es una vulnerabilidad súper compleja, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo de las ventanas? Lo que pasa es que en la nube uno tiene el equivalente a una llave secundaria que uno le dice token de largo plazo. ¿Qué sucede con ese token de largo plazo? No necesito el segundo factor de autenticación. Si yo lo genero y ustedes no están buscando, yo tengo una puerta trasera que no me pide el segundo factor de autenticación que ustedes tienen. Y sigo viviendo en ese sistema. ¿Sí? Y es el equivalente a las ventanas. Como yo no me preocupé por ese tipo de tokens que estaban ahí, ¿sí? Yo estoy abusando de la confianza que uno tiene. Ya no me ha llegado el mensaje al celular, ¿cierto? A mí no me importa que llegue ese mensaje al celular. Lo que yo únicamente quiero es vivir en tu sistema con ese token a largo plazo. Y el mismo Lambda que ustedes tienen, uno los programa para que me haga token a largo plazo de todos los usuarios que están en el sistema. Así que tengo backups por ahí dando vueltas. Y si ustedes no se metieron a ver si existían esos tokens, bueno, están infiltrados, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ok, sigamos entonces. Esto es lo que se veían, estas eran llaves de acceso, venían de múltiples IP. Primero que venía de Indonesia era fácil de agarrar porque no hacía negocios con Indonesia, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cómo se metieron con el segundo factor de autenticación? Es como que si usted tiene su correo, y usted le dicen, se metieron en mi correo y tenía hasta bóveda por ahí. ¿Cómo fue que se metieron? Bueno, se metieron con ese conjunto de llaves. ¿Sí? Y se veía así. Generalmente se ve de esta forma. Cuando lo ves, tú dices, ya sé cómo se robaron las joyas de la corona. Uno entra al log y lo ve. Pero uno de los problemas que uno tiene, y para los que usan AWS o otros sistemas, es que dependiendo del nivel de llave que uno tiene, y uno dice, estás usando CloudTrail, ¿verdad? ¿Sí? Uno puede tener los logs de CloudTrail en ese momento y activarlo cuando ya dejó de hacer su desastre. Porque también hay un API para hacer eso. Pero si uno no lo estudió, bueno, sigue, yo le llamo que la ignorancia es felicidad. Uno sigue viviendo feliz mientras los datos están fuera, ¿sí? Pero uno lo puede lograr, ¿sí? Digamos acá. Por suerte tienen GCP, que es Google Cloud. ¿Sí? Dice, bueno, yo no tengo ese problema porque la verdad es que yo estoy enamorado de Google, ¿cierto? Dice, allá que se preocupen los que utilizan AWS, ¿sí? Sí, yo estoy tranquilo. Sí, sí, soy inmune, ¿sí? Pero déjame contarles que eso tampoco es cierto, ¿no? Usan el mismo principio de AWS con APIs. ¿Quiénes tienen Gmail? Gmail. ¿Quiénes tienen Gmail? ¿Quiénes saben que existe algo que se llama Cloud Shell en Gmail? Y que viene activo por defecto. Y en todas las plataformas, no importa que sea la paga o la gratuita, ese Cloud Shell está ahí. Y viene activo. Vamos a ver qué sucede con ese Cloud Shell. Pues la siguiente pantalla. A ver, cuando uno se pone a jugar con estas cosas, ¿sí? Uno dice, bueno, déjame ver si yo puedo
hacer que ese Cloud Shell me dé algo que se llama share reverso, que significa que hable con mi servidor y que me dé una instancia de Linux. ¿Sí? Esa instancia de Linux me da 5 gigas que me permiten robarme 5 gigas de datos, borrar y seguirme robando 5 gigas de datos. ¿Sí? Sí, pero aquí viene la parte más mala de esto, y es que uno puede hacer una persistencia. ¿Qué significa persistencia? Que digamos que yo me encuentro unas credenciales abandonadas de Gmail por ahí, me meto ahí y pongo console.gmail.com, modifico un archivo y le digo, cada vez que esta gente se meta, mándame esa share reversa a mí. ¿Sí? Cada vez que alguien entra, me da acceso al sistema. ¿Y qué pasa con el Defender del otro lado? Generalmente él dice, esto está bien porque yo tengo Gmail y el tráfico está yendo hacia Gmail, ¿verdad? Casi ningún Defender, al menos que sea muy paranoico, te va a decir, yo tengo eso bajo control. Pero esto es mi cuenta, tengo acceso y ahí es donde voy a poner lo que voy a filtrar de la organización. Hablaron de Zero Trust, ¿verdad? ¿Sí? Ahora piensen que un atacante usa Zero Trust, pero para robarle los datos. ¿Qué significa esto? Yo no quiero que se den cuenta que yo estoy robando datos. Entonces me voy a Cloudflare y digo, voy a usar Cloudflare como Zero Trust, porque alguien me puede agarrar ese servidor en China que no me da buena espina. Pero ¿qué sucede si yo agarro el Zero Trust de Cloudflare y le digo, voy a ponerte este demonio, ¿sí? Voy a hacer que ese demonio hable contra lo que acabo de hacer, y uno ve a Gmail hablando con Cloudflare. ¿Quién tiene dudas sobre eso? Eso es completamente legal. Pero es una cochinada, ¿no? O sea, eso es sucio. Sí, es sucio, ¿sí? ¿Sí? Bueno, eso se hace. Teníamos una demo, pero no la pudimos montar, pero eso se puede hacer. Y cuando tú le preguntas a alguien qué estabas viendo, bueno, nunca vio nada, porque uno es, cuando tú configuras esto, aunque tú le cambies el password a tu servidor de correo en Gmail, yo todavía tengo el Cloud Shell, porque solamente subes un archivito. Creo que Fede debe saber esas partes de persistencia, de solamente es un credential que pones, y aunque le cambien el password, todavía tengo acceso a su sistema. Es persistencia. Y al menos que yo vaya a ese Cloud Shell y borre eso, todavía tengo acceso. Entonces, mi consejo es, si tienen Gmail, desactiven el Cloud Shell si no lo están usando, porque si en algún momento alguien se metió, había un potencial de que le crearan una puerta trasera. Y eso pasa para el ambiente corporativo, pasa para el ambiente libre. Otra desventaja del Cloud Shell, ese que ven ahí, es que no hay logs. Eso es fatal. ¿Sí? Y están filtrando la data. ¿Claros hasta aquí? ¿Convencidos? Ahora le vamos a dar, sí, ahora le vamos a dar consejos de cómo evitar estas cosas, ¿no? Esta es la parte mala, esta es la de... Había una figura de Thanos que creo que no salió por ahí. ¿Sí? Sí. Esto es lo que se ve. Cuando uno hace esto, que es el cloche que está por aquí, es un shell que estoy enviando. Básicamente es un environment. Ni siquiera es ciencia de cohetes. Es esto, lo mandas a una IP, tranquilamente, lo recibes y tienes acceso a la plataforma. Hay dos guías en las que ellos dicen, bueno, no es tan fácil hacerlo, puedes darle a la otra, porque al usuario le sale algo que se llama una pantallita que dice autorizar tal cosa. Al menos que uno le pase el parámetro a esto que está aquí de no pedir la autorización y te dice que ya está autorizado. Así que no le parece nada al usuario en la pantalla. Y uno dice, bueno, soy feliz, tengo shell reverso ahora. Bueno, lo que se puede hacer, ¿no? Pero es posible hacerlo. Y esa era parte como de la demostración. Ok, vamos a la otra. Que creo que viene un poco sobre, ok, ¿qué uno analiza generalmente, no? En esto que están aquí. Esto es lo que casi siempre van a hacer. Pensar en acceso inicial, igual como lo estuvieran haciendo, o reconocimiento, movimiento lateral y filtración. Casi siempre en ambientes de nube, cuando van a hacer movimiento lateral y filtración, no bajan cosas nuevas, simplemente utilizan las mismas líneas de comando que tienen a disposición. Porque es básico, la gente quiere o robar información o ganar más privilegios o similares, y la mejor forma de hacerlo es comandos básicos que existen dentro de la plataforma. ¿Sí? Y este es el Lambda, este es el famoso servidor que anda por ahí, que hablamos hace un momento. Cada vez que alguien me dice, yo estoy seguro porque tenemos un serverless, yo, oh por Dios, espérate.
Vamos, nuevamente. Eso es un servidor. Nuevamente, hay que revisar si hay tokens a los que uno puede tener acceso. Y si hay tokens, potencialmente uno tiene que hacer algo que se llama revisión del código que está ahí. Eso que ahora está de moda, DevSecOps y desarrollo ágil, ustedes tienen que asegurarse que revisan el código que está fluyendo por ahí y que uno no vive en Ponyville, ¿no? O sea, hay que revisarlo. Y toca. ¿Sí? Y más o menos, ¿quieres explicarlo por acá? Voy a pasar a Ana para que le explique el lambda. Ya hemos hecho la prueba del lambda también. Bueno, rápidamente les explico lo que estábamos viendo pues acá anteriormente, las características de lo que hay debajo del lambda, como les decía, no todo está mágicamente funcionando y lo que les decía Hubert, al final el lambda es una máquina Linux que tiene memoria, tiene espacio, tiene un tiempo determinado para funcionar. Entonces, la máquina va a iniciar, va a tener 15 minutos para poder ejecutar lo que tú quieras en esa máquina y luego se va a desaparecer, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este shell reversa, no? El atacante ya va a tener unas credenciales previamente adquiridas, que esa parte no vamos a decir cómo las consiguió, pero él ya las tiene y luego entonces con estas credenciales él va a tener acceso a las funciones de Lambda. Cuando él tiene acceso a estas funciones de Lambda, él lo que va a hacer es que dentro del código que ya existe en el Lambda, debajo de ese código, él va a ingresar el código de la shell reversa. Y nadie se va a dar cuenta. Eso va a estar ejecutando la parte buena y la parte mala. Y él va a estar funcionando. ¡Ay, qué bonito! Sí, yo estoy haciendo esta función que es completamente normal porque el usuario fue el que la escribió y luego escribe y ejecuta el shell reverso. Y nadie se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿este código cuál es? Con este código, el atacante puede extraer más llaves para entonces utilizar otros servicios que tenga el usuario disponibles en su cuenta. Este es el código que puede utilizar. Y este código, ¿qué es lo que hace? Bueno, este hace la conexión. Luego tenemos la extracción de los archivos, que son unos file descriptors que están en la máquina de Lambda. Y luego entonces genera la shell. Así de simple. Ahí está. Este código y se llevó todo. Y luego con eso, entonces, se va a utilizar otros servicios de la cuenta del usuario, a extraer información, a llevarse la base de datos, como les explicaba Hubert, y hasta allí llegamos. Así de fácil. Este es una librería existente en GitHub. Luego que ustedes ya, o el atacante, ya extrajo los archivos con otras llaves, entonces ya puede utilizar otros servicios, pero ¿y si yo no sé cómo obtener esos servicios? ¿Cómo obtener esa información de esos servicios? ¿No? Bueno, en GitHub está gratis. Nada más tengo que acceder a esta librería que se llama WeirdAll, que es AWS Attack Library, y él tiene funciones para todos los servicios, para Lambda, para RDS, para lo que ustedes quieran. Está allí una lista. Aquí hay unos ejemplos nada más. Estos son para los de base de datos de RDS, estos son para los de las cuentas de los usuarios, y hay una lista enorme que ustedes pueden utilizar para extraer información de cada uno de esos servicios luego que ya tienen las llaves. ¿Alguien sabe dónde están esas llaves? ¿Recuerdan lo que contaron de Lambda? La mayoría del tiempo, esas llaves están ahí. Y cuando uno tiene esas llaves, se pasa a este sistema que está aquí, que alguien que era primo pariente de Satanás, ¿sí? Configuró, ¿sí? Y dice, bueno, ni siquiera tengo que saberme toda la operación, solamente córrete esto que está aquí y vamos a comenzar a filtrar datos, ¿sí? Y esto es, ¿qué hacemos? Ya para cerrar, creo que 6 minutos por aquí, ¿qué hacer para que no piensen que todo es malo? O sea, ¿cómo nos preparamos para hacer estas cosas y que no digan, yo voy a renunciar a esto porque esto, ¿qué va? Vamos allá. Ok, vamos a ver. Primero es el Mitre. A ver, yo tengo un choque existencial con Mitre, cuando la gente me lo comenta. Y es el de,
Tiene buena documentación, pero mi primera pregunta que le hago es ¿cómo practicas? O sea, yo sé que tú te sabes todos los ataques, pero ¿realmente tú los has visto y sabes cómo detenerlos? Que es cuando tú estás en batalla, es como cuando uno es un soldado, ¿no? O sea, uno no sabe que es un buen soldado hasta cuando escucha el primer disparo y no sale corriendo para el otro lado, sino que sale a defenderlo. Bueno, más o menos pasa así, ¿sí? Cuando ustedes les dicen, métanse en Mitre, uno dice, bueno, yo tengo que consumir eso de alguna forma eficiente, tengo que practicarlo, usted tiene que comenzar a emular estas cosas. Si ustedes no tienen un laboratorio de emulación, posiblemente van a pasarlos bastante fácil, porque uno no está preparado para esto, ¿no? Así que uno parte desde aquí y lo primero que uno hace es montar su laboratorio para intentar ver alguna de estas cosas. Hay varios marcos en lo que ustedes quieran montarse. Uno de los problemas es que ahora, para mí la vida era más fácil en mi generación anterior porque había menos aplicaciones. Ahora hay un popurrí de aplicaciones. Dice, ¿qué me meto? Si en AWS tengo que aprender Azure. Y a veces le pregunto a unos clientes y me dicen, tenemos las 3 nubes. ¿Qué tipo más interesante, no? Sí, porque tengo que aprender las 3 nubes. Sí. Entonces, uno hace también un mind map como este que está aquí. ¿Se acuerdan el mind map de ataque? Bueno, uno construye un mind map en lo que dice, bueno, todo esto lo tengo que cubrir, ¿sí? Y uno tiene que montarse una plataforma, la teníamos también de demo. Por ejemplo, en el caso de AWS, por ahí para Azure y Google, hay una que se llama CloudGoat, que es plataformas vulnerables a las que te dicen cómo la explotas y cómo la detectas, ¿sí? Lo importante de practicar y mapearlo con el Mitre es que hasta que uno no vea cómo eso se comporta, uno no puede estar seguro si cuando le toca defender va a estar listo para darse cuenta que algo malo está pasando. Y eso, que también la gente que ataca ve Mitre para ver cómo lo varío para que no me lo detecten con herramientas de Mitre. Porque no piensen que el atacante es tonto. El atacante dice, yo sé que me está esperando con eso. Así que va a intentar variarlo. Entonces uno por lo menos se tiene que equilibrar a lo que está esperando del otro lado y ver este comportamiento es anómalo. Pero tienes que practicarlo, porque el atacante practica. El atacante no es que se inventó esto, él practica, esta va a ser la forma en la que voy a intentar vulnerar esa organización. Y más le vale a uno que uno diga, yo estoy preparado, por lo menos para saber que existían llaves, como las que vieron ahí, ese fue un caso real, llaves, que no deberían estar ahí. ¿Sí? Pues, en serverless, ejecución del tipo serverless, ustedes tienen que necesariamente escanear todo el código y casi de forma continua que está corriendo en esos servidores que estén ahí. Validar que no haya funciones o tokens dentro de esos servidores. Y no confiar ciegamente en porque es un lambda, está seguro. O sea, uno tiene que hacer la tarea. Eso es básicamente lo que el mensaje detrás de este serverless. Y, ok. Este es un ejemplo de lo que van a ver en el Mitre. Realmente le dicen, para mitigar debes hacer esto. Casi que lo que venimos a decirle es, Mitre te dice, hazlo, ejecútalo, uno tiene que ejecutarlo. No quedarse solamente en yo conozco esa teoría que está ahí, ¿sí? Pero nunca la he puesto en práctica. De hecho, ayuda mucho a hacer algunos ejercicios, los que son de Red Team para nubes, pero pensando en temas como asociados a riesgos, asociados a lo que a uno realmente le duele. Uno le dice, yo la verdad es que quiero probar si alguien me hace ese tipo de ataque, si yo voy a sobrevivir o si tengo que cambiar de trabajo y buscar fuera de Panamá, ¿no? ¿Sí? Así que eso es lo que yo quiero realmente probar y estar y dormir en paz, ciertamente, ¿no? Herramientas de aprendizaje, creo que puedes poner el code que es lo que viene, ¿no? Prowler es la primera herramienta, es una herramienta open source que la recomiendo también. Sirve para hacer auditorías. Cuando uno es de familia numerosa y escasos recursos, Prowler le funciona. ¿Sí? Uno dice, "Ey, bueno, me ayuda, ¿no? Si tengo dinero, bueno, compro una comercial. Pero si no, voy a Prowler y digo, hey, necesito la evaluación. Y te dice, bueno, por lo menos esto es lo que tienes que corregir y lo corrige, ciertamente, ¿sí? ¿Ok? La siguiente herramienta para practicar, si está en AWS, ahí está CloudGoat. Yo les recomiendo que se hagan todos los ejercicios que hay en CloudGoat, porque uno aprende un montón y es fácil de implementar. El tema de cómo saltas roles, ¿sí?
cómo hacer shell reversos dentro de la nube. Y cuando uno ve cómo se hace eso, a usted se le va a abrir otra concepción de lo que le tienen que prestar atención. Cuando alguien les dice, yo tengo CloudTrade y no me tengo que preocupar, te van a entender que uno puede bajar CloudTrade durante un momento. Es como decir, voy a pasar invisible durante ese tiempo que voy a hacer cosas y luego voy a volverlo a subir. Y uno dice, yo tengo que buscar una forma para darme cuenta cuando esto pasa, esa sinvergüenzura. Y dice, bueno, existe en AWS eso que se llama Dotty Guard o similar, o Guard Dotty, ¿sí? Pero ese cuesta. Y nuevamente, si uno es de familia numerosa y de escasos recursos, dice, bueno, no tengo eso. Entonces voy con lo que dijo Sheila y pongo Wazoo y me pongo a vigilar de que cada vez que ese servicio se detiene, yo quiero correr. Porque yo quiero saber qué está pasando. Seguro alguien no quiere que vea qué está pasando. Pero hasta que uno no sabe que eso puede ocurrir, uno no le presta atención a por qué lo tengo que mandar a Wazoo y por qué me tengo que preocupar por eso. Entonces uno hace este ejercicio que está aquí. Entonces creo que eso es lo último que tenemos por hoy. Terminamos un minuto más tarde, pero eso es lo que tenemos.